El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. Juan capítulo 9 nos presenta a nosotros el sexto milagro de Jesús. Hasta ahora hemos visto 5 milagros previos. El primero, capítulo 2, conversión de agua en vino. En capítulo 4, la sanidad del Hijo del Hombre Noble. En capítulo 5, el tercer milagro, la sanidad del paralítico de Betesda. En capítulo 6, la multiplicación de panes y peces. Y ahora en capítulo 9 tenemos la sanidad del hombre ciego de nacimiento. También en el capítulo 6 vimos a Cristo caminando sobre las aguas. Recuerde que todo el material de Juan está estructurado de tal forma que Juan quiere demostrar la divinidad de Cristo por 2 vías: la de los milagros y la de las afirmaciones de Jesús. El capítulo 9 nos presenta a nosotros otro milagro exclusivo en el Evangelio de Juan: la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Hay algunas cosas interesantes en cuanto a este milagro en particular. Primero, que en todo el Antiguo Testamento, no hay un solo registro de la sanidad de un ciego de nacimiento. En otras palabras, hubieron ciegos que posiblemente fueron sanados, pero no hay un solo caso en el Antiguo Testamento en que un ciego de nacimiento haya recuperado la vista. Y en este capítulo 9, Cristo nos va a presentar, y el apóstol Juan, cómo el Señor demostró nuevamente su poder devolviendo la vista a un hombre ciego de nacimiento. El capítulo 9 pudiéramos dividirlo en 3 partes. Primero, la condición del hombre, la causa del ciego, y en tercer lugar, la cura. Cómo el Señor y qué método Jesucristo empleó para devolver la vista al ciego de nacimiento. Veamos el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta es una palabra o una construcción muy importante. Ciego de nacimiento. El original usa la palabra tuflón, ahorita se la voy a explicar. Tuflón ek genetes. Tuflón ek igual, y aquí genetes. Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde esta palabra genetes se emplea en el Nuevo Testamento. Tuflón, es decir, ceguera o ciego, se utiliza en el Nuevo Testamento 50 veces. Y hay una condición de este hombre: ciego de nacimiento. Ahora, ante este problema surge una pregunta, y es la causa. La causa por qué este hombre nació siendo ciego. Los rabinos en las escuelas de los tiempos de Jesús enseñaban que cuando una persona nacía con estos defectos, y en particular con una ceguera de nacimiento, en las escuelas rabínicas se enseñaba que era el producto de que alguien había cometido pecado desde el vientre. En otras palabras, si alguien hubiera ido a una escuela rabínica para preguntar cuál sería la causa que originó que este hombre naciera ciego, los rabinos hubieran dicho que esto era el propósito, el producto
de que desde el vientre de su madre el hombre había cometido pecado. Las escuelas rabínicas citaban para esto Génesis 25:22, cuando desde el nacimiento de Esaú y Jacob se nos menciona que había una lucha entre ellos allí en el vientre de su madre. Por eso Génesis 25:22, muy utilizado por los rabinos para indicar que los defectos en el nacimiento era el producto de un pecado en el vientre de la madre. Noten ustedes la pregunta de los discípulos, verso 2 al 5. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, los discípulos venían arrastrando el mismo concepto equivocado que se enseñaba en las escuelas rabínicas. Noten la respuesta, verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el sexto milagro, registrado en capítulo 9, la sanidad del hombre ciego de nacimiento, nuevamente vamos a ver demostrada la divinidad de Jesucristo. Hasta ahora hemos podido ver en 9 capítulos, o en 8, cómo Juan va registrando cada evento particular en la vida de Jesús que indican y que demuestran la divinidad de Jesús. En capítulo 1, en el prólogo, lo declara: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés testifica a Pedro: hemos hallado al Mesías, de quien escribió Moisés. Felipe le testifica a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien hablan los profetas y el Antiguo Testamento. Natanael confesó a Cristo: tú eres el Rey de Israel. En capítulo 2, en la conversión de agua en vino, Cristo manifestó su gloria, si quiere, manifestó su divinidad. En la limpieza del templo, los religiosos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Y él habló y refirió: el celo de tu casa me consume. En capítulo 2, verso 22 al 23, el apóstol Juan registra que Jesús en Jerusalén realizó prodigios y milagros, y como consecuencia de esto, Nicodemo vino al siguiente día a hablar con Jesús y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En capítulo 4, en su diálogo con la samaritana lo admitió: tú eres mayor que Jacob, eres profeta, eres el Mesías, eres el Salvador del mundo. En la sanidad del hijo del hombre noble, el hombre noble reconoció y afirmó y confesó a Jesús como el Señor. En la sanidad del paralítico de Betesda, en capítulo 5, ¿se acuerdan ustedes? En versículo 17, Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el verso 18, los contemporáneos religiosos de Jesús entendieron e interpretaron correctamente esas palabras al decir que Cristo se hacía igual a Dios. En la multiplicación de panes y peces, Cristo se identificó como el maná que descendió del cielo. En la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Lo interesante ahora en capítulo 9 es que inmediatamente él hizo esta declaración. Al pasar por una puerta del templo, se encontró con un hombre ciego de nacimiento. Esta era la oportunidad para conectar su afirmación, su declaración, y ponerla en práctica en la vida de un hombre ciego de nacimiento. Interesante la conexión. Cristo dice: yo soy la luz del mundo, y ahora va a devolver la luz a un hombre ciego de nacimiento. Noten ustedes en versículo 3 al 5. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya lo había dicho en Juan capítulo 8, versículo 12. Comenzando en el versículo 6, tenemos aquí algo interesante. En la cura, ¿cómo fue que el ciego de nacimiento recibió la vista?
Vimos la condición, la causa, pero ahora también la cura. ¿Qué método emplearía el Señor Jesucristo para devolver la vista a este hombre ciego de nacimiento? Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra, un método muy interesante, e hizo lodo con la saliva. La palabra lodo viene del original pelos. Se utiliza aquí en Juan, capítulo 9, en el verso 6 2 veces. Se va a mencionar en el versículo 11, en el 14 y 15. Pero fuera de Juan, es decir, del Evangelio de Juan, esta palabra lodo solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en Romanos 9:21. Note usted el verso 6, el método. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En la Mishnah, es decir, la segunda ley de los judíos, se consideraba que hacer lodo con la saliva en día sábado era una de las 39 prohibiciones en día sábado. En capítulo 5, Cristo sanó al paralítico de Betesda en día sábado. En capítulo 9, volvió a sanar a otra persona en día sábado. Y estas actividades, este ministerio de Jesús, fue lo que iba creando una progresión de oposición, de hostilidad por parte de los religiosos contemporáneos de Jesús. Verso 7. Pone lodo, saliva en los ojos y le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Interesante, Cristo el enviado envía al ciego al estanque del enviado. Interesante, verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Note, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. La condición del hombre, ciego de nacimiento. La causa, los discípulos pensaban que era por pecado. Cristo dijo: no, esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Pero en la cura vemos el método de Jesús: saliva, lodo y poner en los ojos. Esta es la segunda vez que el Señor Jesucristo en su ministerio utiliza saliva para sanar a una persona. Ahora, en el Nuevo Testamento y en el ministerio de Jesucristo hay otros casos donde Cristo sanó a otros ciegos, pero ninguno de nacimiento. En Mateo capítulo 9, en 11, en capítulo 15 y en Marcos capítulo 8 hay casos registrados donde Jesús sanó a otros ciegos, pero este exclusivamente es la sanidad de un ciego de nacimiento. Veamos ahora que a raíz de la cura viene la restauración, pero también hay una reacción. Y la reacción viene en forma de investigación y de ciertas implicaciones. Veamos, por ejemplo, en verso 13. Llegaron ante los fariseos al que había sido ciego. El hombre ha sido sanado. Ahora toman al ciego y lo llevan ante los fariseos. Y era día de reposo, verso 14, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Aquí hay una investigación tremenda. Los fariseos ahora van a preguntar, van a hacer una investigación minuciosa en el hombre ciego de nacimiento. Vamos a ver cómo le pregunta en el versículo 13, en el 15, en el 17, en el 24, en el 26, constantemente. Dinos cómo te fueron abiertos los ojos. Vemos inclusive cómo los padres del hombre ciego van a ser traídos ante los religiosos para preguntarle, ¿es este su hijo ciego? Sí. ¿Cómo es posible que ahora vea? Y los padres, dice el texto, que dijeron, ¿cómo ve ahora? No sabemos. Sabemos que nació ciego. ¿Cómo es que mire ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él, edad tiene. Pero esto dijeron los padres, de acuerdo al texto, por temor de ser expulsado de la sinagoga. En otras palabras,
Hay una secuencia. El hombre recibe la vista. Ahora vienen los fariseos, los religiosos. ¿Eres tú ciego? Sí. ¿Fuiste ciego? Sí. Ahora mira, sí. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre le da su versión. Pero no quedan satisfechos con esa versión. Nuevamente vienen y le hacen otra pregunta. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y los fariseos no quieren entender. Llaman a los padres. Le preguntan. Los padres afirman. No aceptan esa afirmación. Vuelve y preguntan al ciego. Dinos la verdad. Da gloria a Dios. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? En otras palabras, lo que los fariseos y los religiosos querían era que el hombre negara el milagro. Una de las cosas que el mundo espera es que una vez que el Señor ha obrado un cambio en la vida, el mundo no quiere aceptar esto, porque el mundo tiene una tendencia hostil, siempre rechazando las obras de Dios. Y realmente estos religiosos lo que querían era que el hombre negara que había recibido la vista como un milagro poderoso de la intervención del Mesías. Lo interesante es que en el capítulo 9, el versículo 27 en adelante, dice el hombre ciego, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? En otras palabras, ¿por qué insisten en escuchar la misma versión? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En capítulo 8 de Abraham, Cristo le dice, no señor, no es de Abraham, del diablo. En capítulo 9, nosotros somos discípulos de Moisés. Qué equivocados estaban los religiosos. Noten el versículo 29. Dicen los religiosos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Esta es una respuesta maravillosa. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, en otras palabras, que ustedes, los líderes religiosos, los teólogos, los eruditos, los expertos en la materia, los que se han consumido investigando todo el Antiguo Testamento, esto es lo maravilloso, que ustedes no reconozcan el asunto. Pero noten, verso 30, pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ustedes los líderes, los guías espirituales, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice el hombre, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren lo que dice el ciego, verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este hombre ciego sabía que en todo el Antiguo Testamento no había un solo caso registrado en que un ciego de nacimiento recibiera la vista. Y él dice, y esto es lo maravilloso, que ustedes, los guías espirituales religiosos, los teólogos, los expertos en la materia, no sepan, y a mí me abrió los ojos. Yo pienso que el hombre ciego de nacimiento representa, si quiere, todo hombre que nace a este mundo, que por causa del pecado es ciego espiritualmente. Este hombre recibió la vista, recuperó la vista por el poder maravilloso y la intervención de Jesús. Los religiosos, en cambio, en vez de glorificar a Dios, gozarse en la intervención de Dios, y en vez de aceptar esto como otra señal más en el ministerio de Jesús, que lo calificaba y nuevamente lo afirmaba como el Mesías enviado por Dios, en vez de abrir su mente y su corazón y ver que este milagro nuevamente probaba la intervención de Dios, cegaron su corazón. Si quieren, realmente los ciegos, los verdaderamente ciegos, eran los líderes religiosos. Ahora, en capítulo 9, en este milagro, el sexto registrado en el Evangelio de Juan, ¿dónde podemos ver la divinidad de Jesucristo nuevamente demostrada? En Génesis capítulo 2, verso 7, nos dice la Escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Cristo hizo lodo con la saliva, se identificó nuevamente
con el Dios del Antiguo Testamento, creador del hombre. Es decir, que seguimos una secuencia, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, evento tras evento en el Evangelio de Juan, y cada porción de Juan está diseñada, estructurada minuciosamente para demostrarnos que Cristo es Dios mismo. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.